Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y los queremos invitar, desde el principio está puesto en nuestra pantalla o ha sido expuesto en nuestra pantalla, la invitación a la pregunta que hacemos todas las semanas. Y esta tiene que ver con el terremoto que ocurrió en el norte de nuestro país esta semana. Y si usted cree que se aprendió la lección del 27F para el manejo de este terremoto ocurrido en Iquique, Arica, en la zona norte. Usted en www.toleranciacero.cl lo puede entrar usted y ahí votar. Y ahora quiero presentar a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros Luis Cifuentes. Voy a leer el título porque es bien grande, que es director del Centro de Investigaciones para la Gestión Integrada de Desastres Naturales de la Universidad Católica. Luis, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Y déjame hacer una corrección nomás. No es de la Universidad Católica, son 4 universidades. Miércoles. ¿Y cuáles serían? La Católica del Norte, la Santa María de Valparaíso y la UNAF de Santiago. Más la Católica. Más la Católica, sí. Perfecto. Y no quiero que mis colegas se ofendan. No, está muy bien. Esa aclaración en el mundo académico es importante porque puede ser querella, por menos han visto querella. Michel Deler, que es experto en gestión de emergencia. Michel, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias con a usted. Experiencia en Estados Unidos, en Chile, en estas materias. Así que interesantes invitados. Los invito a la siguiente nota y volvemos a la mesa. La naturaleza se ensañó con nuestro país y lo paradojal es que la vida volvió a poner a Michelle Bachelet a la cabeza para hacerle frente a la catástrofe. ¿Estuvo a la altura el manejo político del gobierno en esta ocasión? Creo que hay una falta de coordinación y le insisto, cuando uno lo habla con distintos organismos de emergencia se demuestra que hay todavía una dificultad, que hay una falta de coordinación, que no se ha institucionalizado los comités de emergencia. Es posible que todavía existan empresas, empresarios que privilegien los intereses económicos por sobre la vida de sus trabajadores. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que también exista una ley que proteja a los trabajadores en caso de emergencia. Claro está que ahora sí hubo cambios en la conducción de la crisis. El 27F hizo aprender lecciones con dolor y muertes. El hecho de que Bachelet no fuera a la ONEMI y se quedara en La Moneda monitoreando la situación pareciera ser un aprendizaje político, como también el funcionamiento de las instituciones. Y ni qué hablar cuando de inmediato se firmaron decretos y las Fuerzas Armadas a la calle. Los protocolos pareció que en general sí funcionaron. Se ha respondido como corresponde, adecuadamente, y por eso es que, pese a que este es un terremoto grado 8.3, lo importante es que aquí todos cumplieron y la ciudadanía, los iquiqueños y iquiqueñas, se portaron realmente de una manera ejemplar. Y además que la ciudadanía respondió de acuerdo a todo el plan que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, a partir de lo que aprendimos en el 2010, de no cometer los mismos errores. Pero hay cosas que no cambiaron. Un año sin movimientos en la Comisión de Gobierno del Senado lleva el proyecto que establece el nuevo Sistema Nacional de Emergencia y crea la Agencia de Protección Civil. ¿Cómo se explica esa situación? Es un defecto del proyecto, muy centralista. Bueno, nosotros hicimos indicaciones, tratamos que eso fuera mejorado, algunas cosas fueron incorporadas, pero el proyecto todavía es insuficiente y hay que mejorarlo mucho. En todo caso, ya ha habido un debate que hay que aprovechar. A raíz de esta catástrofe, ¿habrá cambios en la agenda política? No ha sido fácil la instalación y con un cambio de agenda, por decirlo así, de prioridades tan importantes como las secuelas del terremoto del norte y lo que eso significa. Es evidente que se va a modificar un poco el funcionamiento, al menos en las primeras prioridades de los próximos meses. Felipe Bianchi tiene la palabra. De las cosas quizás más sorprendentes de la información de estos últimos días después del terremoto, al menos una de las que a mí me ha llamado más la atención tiene que ver con que todavía estaríamos ante una fragilidad del sistema, una precariedad del sistema sismológico chileno bastante importante. Voy a leer 3 cifras nomás. Había el 27F, 70 estaciones operativas funcionando, hoy hay 85, 4 años después, lo que es calificado como insuficiente por todo el mundo, y de esas 85, 15 no están ni siquiera conectadas a Internet. De los 597, quiero ser bien exacto en esto, instrumentos adquiridos desde el 2009 hasta ahora, solo el 6% está funcionando instalado de la red sismológica chilena, con un costo de $10 millones.
En general, da la impresión que el convenio que en algún momento se hizo entre la Universidad de Chile y la ONEMI para solucionar este tema tampoco llegó a funcionar del todo. ¿Es esa la realidad? ¿Es hoy precario y frágil todavía el sistema sismológico chileno? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, con todo el respeto a quienes tienen renoletas, la verdad es que la renoleta fue manejada probablemente de mejor manera. Sin embargo, sigue siendo una renoleta de los años 70 que requiere hoy día correr en una carretera de 120 kilómetros por hora. Y por lo tanto hay ciertas fallas estructurales que son fundamentales mejorar. Una de ellas es la red sismológica, y no solamente por un tema de hipocentro y magnitud. Las cifras que tú señalas son efectivas, pero yo incluso agregaría que aquellos instrumentos que tú señalas que están conectados además de manera frágil. Es decir, no con la robustez, y sabemos que cuando viene un sismo de gran envergadura o de gran magnitud, los instrumentos se saturan, hay problemas en las comunicaciones. Aquí hay un instrumento que se conecta con un centro de procesamiento, y ese centro de procesamiento debe ser capaz de recibir no solamente señal, sino que señal de calidad para poder determinar hipocentro y magnitud. Para desmitificar algo, el hipocentro y la magnitud es fundamental porque en Chile, y por las características de Chile, la alerta de tsunami se determina por datos sísmicos y no por mareógrafos, por boyas, etcétera. Las boyas y los mareógrafos tienen otro sentido y sirven también para los maremotos, pero no para cuando el terremoto ocurre en Chile. Por lo tanto, no miremos en menos la importancia del dato sísmico en el momento de la emergencia, tampoco lo miremos en el momento previo, porque el momento previo te permite mejorar, por ejemplo, la norma sísmica, es fundamental para la ingeniería y para otras disciplinas. Entonces, déjame interrumpirte un segundo. ¿Es verdad que en el 2012, a propósito de la renoleta de la red sísmica o sismológica, se cayó entera la red, el 2012? El 2012, hay una red que estaba ubicada y que yo tengo entendido que era de la Universidad Católica, con aportes de la YAICA, que no funcionó muy bien, ¿ya? Y que la red de la Universidad de Chile funcionó, pero de manera bastante precaria en términos de la fragilidad que tiene. Y en segundo lugar, el servicio sismológico de la Universidad de Chile no funcionaba 24/7, lo cual es muy curioso porque finalmente los terremotos no funcionan en días hábiles ni en horario de oficina. Esas son situaciones que hay que reconocer que se mejoraron. Hoy día la Universidad de Chile funciona 24/7 y eso es importante. Pero lo que tú señalas desde el punto de vista de la columna vertebral de nuestra red sismológica, eso sigue frágil. Pero más aún, tú señalaste un número de instrumentos. Y aquí hay que señalar que hay 297 acelerógrafos. Para no entrar en tecnicismos tan profundos, pero los acelerógrafos son fundamentales para sismos grandes, ¿ya? Y eso significa que la no instalación de esos 297 acelerógrafos, que además hay que aclararlo porque ha habido mucha confusión, se ha dicho que están instalados, conectados. Para ser bien gráfico, ninguno de esos hoy día envía señal al centro de procesamiento de la Universidad de Chile, por lo tanto no tiene utilidad. Es como tener una ampolleta y tener un interruptor, sin embargo la ampolleta no prende porque no llega la señal o la electricidad a la ampolleta. Es así de básico. Y eso es fundamental. Pero además, insisto, no nos quedemos solamente en el hipocentro de magnitud. Cuando viene la emergencia, hay otras herramientas para la gestión de emergencia que se nutren de estos datos. Y por lo tanto, te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Existen los Shakecast. Los Shakecast, que son una herramienta que se ocupa desde la gestión de emergencia, que en Chile hoy día, hasta el día de hoy, no se utiliza, pero que está disponible, el conocimiento en Chile existe, implica un elemento muy simple. Tú manejas las variables de lo que tiene que ver con el evento sísmico, más variables que tienen que ver con las variables estructurales, de comunidad, etcétera. En tiempo real, estoy diciendo que prácticamente segundos que han terminado el sismo, se te despliega un mapa donde te determina un primer impacto sin tener que tú estar yendo a la zona. ¿Por qué creo que es tan importante eso? Si tú te fijas, hoy día cada vez que hay un terremoto en Chile, y eso ha sido histórico, nosotros miramos el epicentro y pensamos que lo más dañado es el lugar más cercano al epicentro, y eso es falso. Y por lo tanto, en este caso, aquellos que son más vulnerables muchas veces están en zonas más lejanas y aisladas. Luis, ¿estamos en una renoleta? A ver, primero yo me gustaría aclarar, nuestro centro es de gestión integrada de desastres naturales. Entonces la pregunta ahí, ¿por qué integrada? Porque hay que buscar las mejores
partes donde intervenir para reducir el riesgo y las consecuencias de los desastres. Dicho eso, yo creo que hoy día no es prioritario mejorar la red sismológica, porque lo que vamos a ganar con eso van a ser unos cuantos minutos, y lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, es que la respuesta es mucho más importante que saber exactamente dónde ocurrió el hipocentro. Por otro lado, el CHOA hoy día está usando los datos del Centro de Alertas de Tsunami de Hawái, que usa exactamente los mismos instrumentos que nosotros, están conectados, digamos. Por lo tanto, yo creo que es difícil que lleguemos a tener la capacidad que tiene el Centro de Hawái, que es un centro mundial que da alertas para todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que hay que poner los énfasis donde corresponde. Aparte de eso, y no puedo dejar de mencionarlo, yo creo que hay un problema institucional en nuestra institucionalidad, valga la redundancia. Pero, ¿qué quiere decir con lo anterior? Que de repente es poner donde no hace falta tener la mejor red, un Mercedes-Benz o no sé qué, eso puede tener ser un muy Rolls-Royce, importante. Y a lo mejor no hace falta tener el Rolls-Royce, sino que hacer más inteligente, mejor piloto. El problema es que tú, para comprarte un Rolls-Royce, tienes que dejar de hacer otras cosas, digamos, porque no somos lo suficientemente ricos para tener un Rolls-Royce. Porque toda la crítica en la red sismológica. Llegamos o no a tener un Rolls-Royce versus la Renoleta. Y usted pero que esa no es déjame preguntarte, ¿cuánto más rápido llega en el Rolls-Royce que en la Renoleta? 2 minutos antes. ¿Qué efecto real tiene eso en la gestión del desastre? Cero. Yo quisiera... Ahora, déjame decirte otra cosa, y en esto hay que tener, siempre ha existido, digámoslo al tiro, una cierta rivalidad entre las universidades, pero yo creo que aquí hay un problema, que la Universidad de Chile tiene una confusión en su rol público, que está de moda hoy día, y su rol académico. Ustedes han hablado de la Red Sismológica Nacional, del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. Lo que existe hoy día es el Centro Sismológico Nacional, que no es de la Universidad de Chile, está alojado dentro de la Universidad de Chile. De manera que esta entelequia, como le gusta decir a Fernando, ¿qué es lo que es? Como decía Michelle muy bien, no funcionaba 24/7. ¿Por qué? Porque es una red manejada por académicos. Te fijas, lo que nosotros necesitamos aquí es una institución que sea responsable 24/7 y que tenga responsabilidades muy claras, porque la información que tiene que dar es relevante para el país. Llevamos 7 años desde que la presidenta Bachelet autorizó los 24 millones de dólares, se han entregado 2 cuotas, entiendo, y no se ha instalado nada, digamos. Le podemos echar la culpa le echamos la culpa a la Contraloría, toda la cosa. Bueno, ese modelo no funciona. Mi colega, última cosa, mi colega de la Universidad Católica del Norte, en colaboración con la GFC, de una institución alemana, instalaron en 14 estaciones, de las 75 que tú dices o que alguien decía, 14 son de una cooperación alemana con la Universidad Católica del Norte en un año, y a un costo relativamente reducido, y son las que han dado la información para todo lo que se está haciendo ahora en el norte. Entonces, hay un problema, yo creo. Yo creí que esas cosas ya no pasaban. ¿Cómo se llaman esos lugares donde uno puede ver todo el firmamento? No me acuerdo el nombre. Planetario. Planetario. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, muchísimo, cuando yo era cabro chico, construyeron unos planetarios en la Quinta Normal, creo. Y el aparato, que es un complejo sistema de lentes y cuestiones, estuvo en una bodega como 20 o 30 años y nunca lo instalaban. Y veo que está pasando lo mismo ahora, porque ¿cómo es que existen estos aparatos, hubo los gastos y no se instalan? ¿Dónde están? ¿En un cajón? ¿En una bodega? ¿Cómo? Ahora, es que yo no voy a eso, no voy a ir a eso. Me llama la atención, pero por otro lado lo entiendo muy bien. Sí, está bien. Yo quiero ir a otra parte. Los desastres, usted sabe, tienen 2 partes. Uno es la parte natural, que es inevitable. Sí. Pero la gran parte del desastre en general es la parte humana. Por eso que en un país como Haití, por ejemplo, un terremoto mucho más chico que este deja la crema, y acá un terremoto mucho más grande como este. En realidad no es un desastre de gran magnitud, no murieron miles de personas, no se vinieron abajo las ciudades. Los desastres naturales no existen. No existen los desastres, son desastres humanos. Un terremoto donde no hay nadie. Exacto, y las inundaciones, porque hay gente que no les permiten, o porque no pueden en otra parte, viven a la orilla del río, digamos, es obvio. Yo le quiero decir en ese plano, a mí me parece, con las imágenes que vi, no todas porque me saturé en un momento dado, pero está claro que si bien no se derrumbó Iquique ni ninguna ciudad básicamente, sí hubo bastantes daños y a veces mucho
en eso que llaman las viviendas sociales, que son las viviendas baratas, que se les da a la gente de pocos recursos, esas viviendas subvencionadas, algo así. Y a mí me parece un escándalo a propósito de gestión, de que basta un remesón, cierto que es fuerte, pero aún así, para que esas casas queden en la práctica inhabitables. Es decir, no se les caen encima en la cabeza a la gente, porque hay normas sísmicas que obviamente ya ni siquiera el más sinvergüenza podría romper, pero la casa queda inhabitable, con trizaduras gigantes, se les caen los azulejos, queda un completo desastre. Y uno también pensaría, como en el caso de esta, digamos que estas cosas se habrían superado en algún momento. O sea, ya vivimos las casas Copeva, ya hemos vivido muchos eventos donde poblaciones completas, incluso sin terremotos, se derrumban porque están mal construidas. ¿Cómo es posible que se sigan haciendo miles de viviendas que se entregan con mucha pompa y corte de cinta y mucha televisión? Y después resulta que viene un temblor fuerte, un terremoto más o menos, como fue este, y esas miles de casas quedan inhabitables, la gente queda encarajinada, hay que hacerlas de nuevo, etcétera. Eso es gestión de desastre también. Por supuesto, eso es mitigación, es prevenir el desastre antes. Claro. Ahora, hay que verlo en perspectiva. Tenemos 1000 casas dañadas que van a tener que ser demolidas, de un total de... cientos de miles. No, de 80.000 aproximadamente. Realmente es poco. Yo estuve en Iquique, vi los daños y en realidad son bastante pocos. Hay muchos daños concentrados en algunas partes que pueden ser debido a los suelos o debido a la tipología de la casa, a los materiales, y tú ves que la misma falla se repitió en 20 casas. Desgraciadamente la mecánica de suelos no es una ciencia exacta. La ingeniería tampoco es exacta en ciertos modos. De repente una pequeña... debido a los requerimientos del arquitecto se hace una ventana un poco más grande, y bueno, funciona, pero siempre hay la posibilidad de error, digamos. Pero tú estarás de acuerdo de que en general ahora la vivienda social se construye bastante a la virulí. Las casas que se construyeron, yo sé que son otras épocas y otro país, pero las que se hacían, ponte tú, con la ley Pereiro, la DFLO de los años 60, esas casas estaban bien hechas, concreto armado, esas casas no les pasaba nada y están en perfecto estado hoy en día y han pasado muchos terremotos. Las que se entregan ahora es cuestión de echar una mirada y son de cartón piedra. No, la vivienda social. Sí. Ley Pereira, no era bien. Perdón, la ley Pereira no. Ni ley Pereira ni de DFLO. Bueno, está bien, ya me retaste. Pero habían viviendas sociales que duraban. La duda. Pero está bien, ¿no? Así lo habitual. Pero eso trasciende un poco el tema del desastre, en el sentido que tú hoy día construyes muchas más casas que lo que construía en el año 60. Igual me parece a mí que hay ahí una tal vez tenemos que subir el estándar, tal vez hay que subir el estándar no solo de calidad. Tengo la impresión de que eso ha cambiado bastante fuertemente. El caso de las casas Copeva, por ejemplo, fue súper ilustrativo. Las casas Copeva, una de las reacciones que tuvo la empresa fue decir, nosotros construimos casas exactamente de acuerdo a los estándares que nos entregó el Serviu. Y se fue a juicio. Y el juicio falló que efectivamente se había cumplido exactamente con el estándar. A raíz de las casas Copeva, el Serviu cambió todos los estándares de viviendas sociales en todo lo que tenía que ver con impermeabilización y cosas, y hoy día las casas tienen unos estándares bastante mejores. A raíz de lo que pasó en el terremoto del 2010, se creó toda una línea respecto del uso de adobe distinto a cómo se había utilizado antes, por lo tanto han cambiado mucho. Y las viviendas sociales tuvieron bastante resistencia en Iquique y en Arica respecto de lo que se esperaba para el monto de viviendas sociales que había. Pero el punto mismo tiene que ver con otro factor, que es un factor que apela directamente al problema de la urgencia, la emergencia, el resolver crisis. Tú tienes simultáneamente dos cosas, un temblor o un terremoto gigantesco, y simultáneamente una ola de preguntas sobre si este es el terremoto que se estaba esperando, sí o no, y una respuesta de que no es el terremoto que se está esperando. ¿Cómo tú trabajas simultáneamente a atender a un desastre y al mismo tiempo te las arreglas para provocar tanto pánico sobre que esto en realidad es un 10% de energía liberada? Por mucho que ese dato sea real, ¿qué aporta? Nada. A ver, perdón, sí aporta algo. Tensión. Bueno, eso. Y por lo tanto hace que una de las características de las emergencias es que escalan. Y en general escalan en dos ámbitos, en lo social y en lo logístico. No escalan de otra manera. El terremoto la casa se fracturó. Eso no va a variar en el tiempo. Lo que va a variar es cuál es tu despliegue de logística y cuál es el comportamiento de las personas. Y aquí yo quiero también
hacer otra salvedad. Sea una persona damnificada o sean 100, para esa persona o esas 100 personas es probablemente la emergencia más importante en su vida. Totalmente. Y los marca en su vida y les marca un antes y un después. Sin duda. Y si es que no llega el alcalde a tiempo, lo resienten y lo dicen. Exacto. Y es obligación del Estado, y es una obligación constitucional, el proteger la vida y el responder de manera eficiente, y no solamente eso, prepararse frente a esas situaciones que, aunque inesperadas, uno sabe que van a ocurrir. Y eso yo creo que finalmente es una de las debilidades que tenemos. Generalmente vamos ante solo la respuesta, pero además no generamos el soporte para una buena respuesta. Yo quiero volver, porque me parece muy importante respecto a la respuesta del tema de los instrumentos. Creo que es un tema demasiado crítico para dejarlo pasar. Los acelerógrafos aportan, por ejemplo, una información crítica para la ingeniería. ¿Qué significa eso? Mejores normas. ¿Qué es una mejor norma? Mejores edificios, mejores casas, mejor regulación. ¿Qué significa para la gestión de emergencia? Significa que esa información hoy día, que mi ámbito es responder en este caso, por ejemplo, una emergencia, es que obtengo información que me permite distribuir la ayuda con una lógica de apoyo a las comunidades afectadas. Pero hoy día, como no hay información, como esos sistemas no están integrados, no se ocupan los shaycast en Chile, significa que, ¿qué es lo que uno hace? Uno manda ayuda a la zona del epicentro, del epicentro, y de ahí empieza casi circularmente a alejarse del epicentro, pero no tiene más lógica que esa. Hoy día, por lo tanto, un acelerógrafo, una red sismológica robusta, incorpora inteligencia a la gestión de la emergencia, a la gestión de la respuesta, y eso directamente a la distribución de la ayuda. Entonces, hoy día uno de los problemas que tenemos, y quiero responder un poco lo que tú señalas, y que tiene que ver con esto, nuestro sistema es fragmentado. Cada uno anda por su lado. El científico anda preocupado de la ciencia. La institución, mira, un ejemplo muy concreto, se rompe una calle y aparece el director del Servio. Hay un problema de salud y la vocera pasa a ser el Ministerio de Salud. Y así cada una de las cosas. Entonces tú empiezas a ver tantos voceros como instituciones tienes. Y la verdad es que no hay nadie que esté mirando el bosque y diciendo para dónde vamos. Entonces, nuestro sistema es fragmentado. Y ese es un traje que tiene 40 años y que desde hace 40 años que en el mundo ya no se utiliza. Michelle, si se compara el 2010 con este 2014, no voy a resumir así en términos muy gruesos las críticas. En ese momento fue muy criticada la autoridad, esta vez no, por cómo reaccionó, porque salieron, qué sé yo, las Fuerzas Armadas rápido, porque la presidenta, en este caso que se repite porque es la misma, no tuvo el rol que tuvo esa vez, fue un rol más técnico los que salieron a hablar, y la autoridad de alguna manera fue bien evaluada. En el 2010 fue bien evaluada la prensa, porque cubrió de alguna manera los problemas que tenía la autoridad para dar información, y esta vez me da la impresión que en el resumen fue mal evaluada la prensa por más que informar, alarmar en algunos casos. ¿Comparte ese juicio? ¿Hubo un cruce así como...? Yo creo que hay cosas que funcionaron mejor. La gestión de emergencia tiene una mirada apreciativa, que significa que lo que busca es descubrir lo mejor que existe. Nosotros culturalmente tenemos una mirada enfocada a la resolución de problemas, por lo tanto tendemos a mirar el problema y desde ahí aproximarnos a la solución, ¿ya? Eso cambia absolutamente el cómo uno ve. Es decir, yo miro la mitad del vaso llena en una emergencia para llenar el resto. Yo creo que desde el punto de vista del año 2010 hay también un momento político que es diferente. No es lo mismo la reacción de una fuerza armada con un gobierno saliente que las fuerzas armadas en un terremoto con un gobierno entrante. Y eso creo que ha sido evidente y ha quedado en evidencia en este momento. Yo quiero recordar un hecho súper concreto. La presidenta Bachelet en ese momento, si ustedes revisan el video, le pide al jefe de Estado Mayor Conjunto en 3 oportunidades la presencia del CHOA en el Comité de Operaciones de Emergencia. Sin embargo, nunca aparece el CHOA porque de una u otra manera, directa o indirectamente, el jefe de Estado Mayor Conjunto le señala que no es necesario que el CHOA esté presente. Y eso me parece que hay que analizarlo y le corresponderá a los políticos verlo. Pero desde el punto de vista de la gestión de emergencia, uno puede ver que hay dos actitudes totalmente diferentes y eso probablemente va no en lo técnico, no en el sistema, sino que va más bien un componente político. Las emergencias son
muy políticas. Y eso es algo que, por lo tanto, ojo con la palabra de ser absolutamente tecnócrata en emergencia. Eso es un error. Aquí política y tecnocracia deben ser capaces de convivir y ser capaces de analizar, porque si no nos vamos al otro extremo, que tenemos una aproximación absolutamente política. ¿Quiere agregar algo sobre lo político? Sí, no, yo discrepo con Michelle en eso. Yo creo que hay un enfoque técnico que considera aspectos políticos, pero en el manejo de la emergencia, en el decreto de alerta, en decretar o no alerta, tú no puedes estar tomando consideraciones políticas. Esas las tienes que haber considerado antes, cuando tú dices, veamos cuáles son las consecuencias de un tipo de acción y veamos la consecuencia de la otra. Y ahí decides tú a qué nivel vas a declarar emergencia y vas a gatillar todas las medidas, digamos. Pero no en ese momento. Espérate un poquitito, porque ahí si es que es así, me empecé a preocupar. Porque resulta que cuando tú estableces un estado de excepción, por definición estructural, tú reemplazas autoridades locales por una autoridad central militar que toma el cargo. Sí, y eso no me estoy refiriendo al estado de excepción, me estoy refiriendo a la alerta de tsunami en ese caso. Que eso es el momento en que tú no tienes tiempo para avanzar. Tú tienes que básicamente revisar tu antecedente, tomar, considerando la incertidumbre de tus datos, que va a ser información incompleta, y tienes que estar preparado para tomar decisiones en ese momento. Tú no puedes decir, es que no tengo la información, porque la tienes que tomar la información. Tarda muy poco y rato. eso tiene que ser casi automático, no totalmente automático, porque siempre existe la posibilidad de error y un chequeo humano importante. Pero ahí no hay consideraciones políticas, a mi parecer. Luis Cifuentes, Michelle Deler, los invito con ustedes también a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero.